Buenas, soy Elena Boza, profesora doctora en Derecho Penal y Criminología, y os voy a presentar mi comunicación titulada La doble víctima, revictimización en los delitos sexuales. Para una víctima de un delito sexual, el ataque es, por desgracia, solo el principio de una auténtica pesadilla, porque a menudo después llega lo que se conoce como una segunda agresión, ¿no? Y lo más terrible es que no viene de la mano del criminal, sino de los propios sistemas que, en principio o en teoría, deberían protegerla. A esto se le llama victimización secundaria y es hoy, bueno, que hoy vamos a intentar desentrañar por qué ocurre y sobre todo qué se puede hacer al respecto. Para entenderlo bien vamos a seguir una ruta clara. En primer lugar vamos a definir qué es exactamente eso de segunda herida. Después veremos el precio, el altísimo precio que pagan las víctimas. A continuación nos meteremos de lleno en por qué el sistema judicial puede convertirse en un verdadero calvario y para terminar exploraremos qué hace falta pues, para forjar un camino que sea pues un poco mejor para la víctima. Bien, como decía, en primer lugar vamos a ver qué es eso de segunda herida, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de revictimización? Es la pregunta que tendríamos que plantearnos. Para hacernos una idea de la gravedad y del segundo trauma, primero tenemos que ser conscientes de la magnitud del primero. Y para eso, fijaos en este dato, ¿no? En este dato tan referente, relevante, ¿no? que es tremendo. Hay un estudio que sugiere estudios que sugieren que una víctima de violencia sexual pues, tiene más probabilidades de desarrollar estrés postraumático que un soldado que vuelve de la guerra. Es decir, un dato que considero que es una comparativa que nos deja un poco fríos. Esa es la herida inicial, la herida sobre todo la que se construye, la originada por el delito, ¿no? Y sobre esa herida pues es sobre la que se construye todo lo demás. Y ahí justo sobre esa herida es donde aparece la victimización secundaria. La clave de todo esto es que el daño extra lo causa el agresor, no lo causa la respuesta de las propias instituciones. Es un sufrimiento añadido durante digamos, el proceso legal, médico o social, que irónicamente se supone que está ahí para ayudar a la víctima. Y bueno, pues llegado a este caso, uno se pregunta de dónde sale este problema, ¿no? ¿Cómo surge este problema? Pues en gran parte surge de un mito social que tenemos muy metido dentro, que es el de la idea de víctima ideal. Ya sabes, es decir, esa creencia de que una víctima de verdad tiene que comportarse de una forma determinada, de una forma concreta. Si no llora lo suficiente, si no parece lo bastante rota o si su historia tiene algunas pequeñas inconsistencias, pues su credibilidad se pone en duda y es justo en esa duda donde empieza todo ese proceso, ese segundo calvario. Pero claro, ¿cuál es el coste real del trauma? Porque las consecuencias van muchísimo más allá de lo emocional, ¿no? Afectan literalmente a cada aspecto de la vida de una persona. A nivel físico, las secuelas del crimen ya son de por sí terribles. Hablamos de hemorragias, infecciones, enfermedades de transmisión sexual. Pero claro, es que el estrés también es crónico y la ansiedad que genera un proceso judicial hostil puede agravarlo todo mucho más, haciendo que la recuperación física sea muchísimo más difícil y, por supuesto, pues psicológicamente es un impacto brutal en la víctima. El miedo, la depresión, la ansiedad, la vergüenza son como una sombra constante para la víctima y, claro, todo el sistema que debería hacer justicia la cuestiona y la trata con frialdad. Todos esos sentimientos se multiplican por 1000, inevitablemente. Pero el trauma no se queda solo ahí, ¿no? Es decir, al final no se queda solo dentro de la persona, se expande como una onda. Como una onda puede llegar al aislamiento social, a perder el trabajo, a que las relaciones con la familia y la pareja pues se rompan. O sea que lo que provoca es una erosión justo en los pilares que más se necesitan en un momento así. Y todo esto pues nos lleva a una pregunta clave, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo puede ser que los sistemas que están diseñados para proteger acaben haciendo más daño si cabe, ¿no? En este sentido, pues vamos a ver cuáles son los focos de revictimización dentro del propio proceso. En este sentido tenemos una serie de puntos críticos. Por ejemplo, imaginémonos que por un momento tengamos que vivir o revivir el peor día de nuestra vida una y otra vez delante de policías, de jueces, de psicólogos, o incluso tener que enfrentarte a preguntas que insinúan que tienes algo de culpa en lo que ha sucedido.
Y a todo esto, súmale la exposición mediática que convierte una tragedia privada pues, en un juicio público y en un debate. Y es que, bueno, pues cada uno de esos pasos puede ser una nueva herida para la víctima, por lo que más frustra, lo que más frustra de todo esto es que sobre el papel hay un montón de leyes y protocolos para poder evitarlo. Claro, se han hecho esfuerzos a nivel nacional, a nivel internacional para mejorar estas cuestiones. Así que la pregunta, llegado a este punto, pues creo que es inevitable, ¿no? Es decir, ¿por qué no es suficiente? ¿Qué es lo que sigue fallando en este sentido si tenemos, en cierto modo, los medios, ¿no? Yo considero que la respuesta no está en crear más leyes genéricas, sino tal vez en un cambio de enfoque. Por lo que vamos a ver qué propuestas concretas podrían ayudar a forjar un camino que sea de verdad mejor y más humano para las víctimas. ¿Cómo sería ese camino mejor, ¿no? Es decir, cómo nos tendríamos que plantear este panorama. Pues parece que se apoya en 3 pilares fundamentales. En primer lugar, pasar de las buenas intenciones a las medidas concretas, a estrategias que prevengan el daño de forma activa. En segundo lugar, a proteger el proceso en sí. Es decir, esto significa, por ejemplo, usar una sola declaración grabada para no tener que repetir la historia 20 veces y, por supuesto, blindar la identidad de la víctima de los medios. Y, en tercer lugar, que quizás sea el más importante de todos, es la formación. Es vital que policías, que jueces y tribunales, y el personal sanitario también, por supuesto, pues estén especializados, que sepan cómo tratar a una víctima, que saber qué preguntar y, sobre todo, qué no preguntar jamás. Y después de todo este análisis, pues llegamos a una conclusión fundamental y es una verdad que es a la vez bastante dura, pero también en cierto modo esperanzadora. Y es que la perfección es probablemente inalcanzable. Erradicar por completo la victimización secundaria es quizás una utopía en cualquier sistema humano, pero que no podemos alcanzar la perfección no significa o no debería ser una excusa para no hacer nada. La conclusión clave es esta, ¿no? Es decir, aunque no podamos eliminar del todo, tenemos la obligación moral y social de reducirla al mínimo posible. En definitiva, pues que cada interrogatorio, cada informe, cada juicio es una oportunidad para hacerlo mejor. Y la pregunta que tenemos que hacernos como sociedad no es si es posible ser perfectos, sino si de verdad estamos comprometidos a ser mejores. Nada más, espero con esto haber dejado una idea para poder abrir un debate al respecto, que creo que es bastante interesante y necesario. Que os haya gustado la intervención y bueno, pues quedo a vuestra disposición para las preguntas o para las consideraciones que consideren oportunas. Muchas gracias.